Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias a las 2. Yo soy Manuel González Vargas y a nombre también de mi compañera Nancy Gómez. Estamos ya en 2025, parecía muy lejano, pero ya llegamos al 1 de enero de este nuevo año. Y aquí en Noticias a las 2, como usted sabe, todos los días de lunes a viernes estamos siempre puntuales, siempre presentes para contarles pues toda la información que vaya saliendo, incluso en días festivos, en puentes, de lunes a viernes. Si nos toca, aquí vamos
vamos a estar con ustedes. Nosotros le decíamos a lo largo de diciembre que íbamos a llevar a cabo el Guadalupe Reyes, pero de la información. Así es que cumpliendo, como siempre, aquí en Noticias a las 2, vamos a estar platicando este 1 de enero de 2025. Que nos pareció considerablemente importante hacer en este día un balance de lo que hemos vivido en 2024, sobre todo políticamente. 2024, como ya le habíamos comentado en este programa en ediciones anteriores, fue el año pues de la reforma judicial, de todas estas complicaciones que tuvo, en primer lugar la propuesta, luego cuando ya había sido publicada, fue impugnada, pero ya quedó firme y este año elegiremos a las personas juzgadoras, incluidos ministros y ministras de la Suprema Corte en las urnas. Eso por un lado. Pero también 2024 fue muy importante y quizás fue aún más importante en el sentido político. 2024 fue el año de las campañas presidenciales, de las elecciones presidenciales del 2 de junio, de la renovación de quién iba a quedar en Palacio Nacional y todo lo que iba a resultar a partir de eso. Porque las elecciones que se llevaron a cabo el 2 de junio del año pasado, ya del 2024, no solo se eligió a la presidenta de la nación, fuera una opción o la otra, se eligió también a un nuevo Congreso, una nueva Cámara de Diputados, una nueva Cámara de Senadores, una serie de congresos locales, de funcionarios locales, de gobernadores. Y 2024 fue, pues efectivamente, el año de Morena. Si en 2018 ya habíamos tenido un triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento el primer presidente de izquierda que llegaba al poder en México por la vía democrática en la época moderna, en 2024 no solo se renovó Morena en el poder en Palacio Nacional, sino que también se eligió a una sucesora de Morena, de López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora, como presidenta, sino que además fue, efectivamente, la primera mujer que llega al poder en toda la historia de México. Nunca habíamos tenido a una mujer presidenta ni en Palacio Nacional, ni en Los Pinos, ni en ningún lugar. Eso se rompió, ese hechizo se rompió el 2 de junio de 2024 en las urnas. El Congreso también quedó con una mayoría muy fuerte de Morena y sus aliados. Después, cuando asumió ya la nueva legislatura, la número 66, la 66ª legislatura del Congreso, las mayorías no solo quedaron muy amplias para Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, sino que también con algunos traspasos de otros escaños y de otras curules, con negociaciones, tanto en San Lázaro como aquí en Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México, quedaron con una mayoría calificada. Morena y sus aliados. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden renovar la Constitución, que pueden modificarla, que pueden cambiarla, que pueden agregarle y quitar artículos, al menos durante estos 3 años, hasta que haya elecciones en 2027, cuando se renueve nuevamente la Cámara de Diputados. Los senadores son 6 años consecutivos. En ese sentido, pues son muchos hitos históricos los que se consiguieron este año, no solo para Morena, no solo para la izquierda, sino en general para el país. Le decía, la primera mujer presidenta, las mayorías de Morena en las cámaras del Congreso Federal, en los congresos locales, incluso en las gubernaturas. Morena hoy controla más de 20 estados a través de las gubernaturas, más de 20 congresos locales también. Se confirma entonces 2024 como ese año en el que el proyecto que inició López Obrador en 2018 y al que autodenominó la Cuarta Transformación tuvo su certificado en las urnas por parte de los habitantes. Tuvo el certificado también el Plan C que propuso López Obrador con todas estas reformas, incluida la reforma judicial, y en septiembre de 2024 asumió este nuevo Congreso, comenzaron las reformas, se aprobó la reforma judicial y ya el 1 de octubre, con este cambio que hubo, recuerde que antes el cambio de presidentes era el 1 de diciembre, en 2024 ya con la reforma política, la última que hubo, se cambió para el 1 de octubre. Ese día, el 1 de octubre de 2024, asumió Claudia Sheinbaum el poder y López Obrador se fue a Palenque y nunca más volvió a aparecer en el ojo público, como él mismo había prometido
Y sobre eso, sobre todo ello, sobre el año político, sobre lo que ocurrió en las campañas, sobre lo que ocurrió en las urnas el 2 de junio, sobre lo que ocurrió después en el Congreso a partir de septiembre y lo que ocurrió en Palacio Nacional a partir de octubre, esta salida de López Obrador y llegada de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, vamos a hablar aquí en Noticias a las 2 con un invitado muy especial, con el doctor Lorenzo Meyer. Usted conoce al doctor Meyer, se lo hemos entrevistado ya en varias ocasiones, no solo en Sin embargo al aire, sino también en Sin embargo MX. Vamos a hablar con el profesor emérito del Colegio de México, con un miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, una figura importante, historiador reconocido, Meyer. Él nos va a hablar en un primer momento de la evaluación que hace en general del sexenio de López Obrador, que culminó el 30 de septiembre del año pasado. También nos va a hablar de los primeros meses, de octubre, de noviembre y de diciembre, los primeros 3 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuáles son sus aciertos, cuáles son las nuevas cualidades de este gobierno, de este autodenominado segundo piso de la Cuarta Transformación. Nos va a dar todos los detalles de un experto, no solo en la historia moderna de México, sino en la historia general de México, que tiene esos antecedentes, que puede hablar con una voz de autoridad y pues también va a hablar de la amenaza que se viene este año, porque en 19 días ya nada más Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, va a asumir el poder en la Casa Blanca, de esa amenaza, de ese futuro pues un poco negro para México, para la región y para el mundo, esta llegada de nuevo al poder de Donald Trump que se le viene a México, y también cómo ha resuelto hasta ahora las amenazas de Trump, Claudia Sheinbaum. Nos va a hablar de eso el doctor y nos va a hablar también de qué es lo que espera para 2025 políticamente, pero también de cómo puede sortear estas amenazas la presidenta a lo largo de estos nuevos 12 meses, porque ya se nos viene también encima la renovación del TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio. Habrá una renovación. Esa será otro reto para la presidenta Sheinbaum, y además también nos habla el doctor Meyer sobre una particularidad que trajo López Obrador a la arena política y que parece que se quedó para siempre, o al menos para los próximos años, que son las conferencias matutinas. Va a hablar de cómo le funcionaron a López Obrador estas conferencias, de cómo se adaptó Claudia Sheinbaum, la presidenta, a esta conferencia, que no es, digamos, el mismo estilo que tiene López Obrador, no son las mismas formas, pero sí los mismos principios, sí los mismos ideales, las mismas ideas también en algunos casos, pero con su estilo, con el estilo de la presidenta. Y además también vamos a hablar un poco, y nos va a hablar un poco el doctor Meyer, pues ya que estábamos metidos en el tema, de las amenazas del populismo de derecha. El ejemplo es Javier Milei, el presidente de Argentina, que ganó en 2023 la presidencia con un amplio margen en Argentina, con ideas libertarias, en teoría, con la idea de serruchar el piso político y lo que él llamaba la casta en Argentina, y que en realidad hoy, pues por más que algunos datos de la inflación se hayan reducido mínimamente, la gente sigue empobreciéndose en Argentina. La solución pues no fue este populismo de derecha o incluso de ultraderecha, y el doctor Meyer hace una advertencia final en este programa especial aquí en Noticias a las 2. Nos dice, hoy no se ve pues posible que haya un populismo de derecha en México. Ha fracasado en las últimas elecciones la alianza del PRIAN, por ejemplo. Pero siempre hay espacio para este tipo de payasos, para este tipo de bufones. Gente que en ciertos casos, ante ciertos problemas económicos o ciertas turbulencias políticas, puede aprovechar el momento, convencer a un grupo de gente para que lo apoye, y con eso llegar a la presidencia y desbaratar todo un proyecto, a veces de décadas, a veces de años, a veces de mucho tiempo más. Eso puede ocurrir porque ya ocurrió en Argentina. Nos advierte de eso el doctor Meyer, pero también nos dice, pues, ¿qué se puede hacer? Y la respuesta
pues parecería simple al nombrarla, pero no es tan simple al traducirla en las acciones. Que no fallen los gobiernos morenistas, que no falle Claudia Sheinbaum, la presidenta, y que no fallen su gabinete, que no fallen los gobernadores, que no fallen los funcionarios que fueron elegidos para este segundo piso de la cuarta transformación que comenzó en los últimos meses de 2024 y que sigue este nuevo año 2025 con nuevos retos, nuevos problemas, nuevas amenazas, pero también con muchos espacios, con muchas áreas de oportunidad, rumbo también al próximo año y al que sigue, que habrá elecciones federales. Este año hay elecciones del Poder Judicial, 2027 elecciones intermedias y cuando menos veamos 2030 con las nuevas elecciones presidenciales. De todo eso y mucho más hablemos con el doctor Meyer en este programa especial junto con Nancy Gómez en Noticias a las 2 y le queríamos dejar esta entrevista íntegra porque nos parece muy valioso todo lo que dice el doctor Meyer sobre todos estos temas. Así que yo lo dejo con la plática que tuvimos Nancy, el doctor Meyer y yo hace unos días y que ahora le transmitimos para que usted también se empape pues de todo el balance que hace del 2024 y de lo que viene para este nuevo año. Yo le deseo un muy feliz 2025. Siga conectados con nosotros. Estamos de lunes a viernes aquí en Noticias a las 2, completamente en vivo desde las 2 de la tarde, tiempo del centro de la República. Y seguimos adelante también este 2025. Así es que yo lo dejo con el doctor Meyer. Ojalá que le guste tanto como a nosotros esta conversación que tuvimos con él sobre todos estos temas. Un saludo. Pues para platicar con usted en nuestro intento de programa va a ser sobre un balance del fin de año de todo el 2024, lo que ha pasado en el país, y nos gustaría empezar platicando con usted pues sobre el tema del cierre de sexenio del presidente López Obrador y cómo evaluaría el sexenio en general y estos últimos meses del presidente López Obrador en primer lugar. Bueno, el sexenio fue como una especie de blitzkrieg, eh, con, no encuentro mejor concepto que es un blitzkrieg político. López Obrador mandó iniciativas, eh, digamos que casi cerró lo que él pensaba que debía de hacer. Algunas cosillas quedaron pendientes, algunas obras quedaron pendientes, eh, inevitable. Pero finalmente su gran triunfo, porque es un triunfo doble, a mi juicio, fue la elección de este año, de mediados de este año. Es un triunfo de Andrés Manuel, lo mismo que de Claudia. Es un triunfo del movimiento, del partido, de la idea de cambiar el régimen. Es que cambiar el régimen es una de las cosas más difíciles en los procesos políticos y lo cambió sin violencia, que en nuestro caso es algo inusitado, porque aquí tenemos, ya está archidicho, la 4T se refiere a cambios de régimen, es el cuarto cambio de régimen. Yo hasta pondría que es el quinto, porque si ponemos el de las reformas borbónicas del siglo XVIII, cambiaron el régimen, pero era otra condición la de México, era la Nueva España. Así que si empezamos desde la Nueva España, podemos tener más cambios. Pero bueno, nos quedamos con 4. Y este cuarto ocurrió sin violencia. Eso es un logro fantástico. Eso es maestría política, poder transformar elementos esenciales de la vida pública de México, tocando intereses y intereses creados, y todo esto hecho con, desde luego, mucha estridencia, mucho ruido, como diría Shakespeare, ruido y furia. Sí, eso fue el entorno, pero no llegó la sangre al río. Ahí está, para mí, podría yo decir que es el gran logro
de López Obrador y de la 4T. El haber llegado a ese momento de una manera distinta a lo que había ocurrido en el transcurso de la historia de México. Como digo, si tomamos también la reforma borbónica como cambio, bueno, eso también fue sin mucha violencia, pero todavía no era México. Luego, el haber logrado la elección de la magnitud que hubo, se había puesto mucho énfasis en la victoria de Andrés Manuel en el 2018 y el porcentaje de la votación. Bueno, sí, fue notable. No hay duda, es una votación mayoritaria, la del 2018, sin la sombra de fraude y viniendo desde la oposición, sin fraude desde la oposición y con una mayoría que nadie discutió. Hubo desde luego críticas, pero no se llegó a decir esta elección es como la del 2012 o la del 2006 o la de 1988. No, nada de eso. Viniendo desde la oposición, y digo desde la oposición real, porque bueno, la de 2000 o 2006, que llevaron a dos presidentes del PAN al máximo puesto político en México, las dos tuvieron, bueno, la del 2006 y más que la del 2000, pero el PAN ya era muy similar al PRI en su proyecto. Entonces sí, hubo cambio de partido, hubo cambio de personas, hubo nombres inusitados. Alguien que había sido funcionario de Coca-Cola llega a la presidencia desde Guanajuato y con un lenguaje de dureza, ¿no? De víboras prietas, etcétera, etcétera. Pero son muy similares el que se va y el que llega. En el 2000 y en el 2006, y para qué decir del 2012, ahí ya volvió lo que el último suspiro del PRI. Lo interesante en el 2018 es que se llega desde una visión diferente, un proyecto realmente diferente, que es la esencia de la democracia política, no de la democracia social. Pero de la democracia política es presentarle al elector por lo menos dos proyectos, se pueden hacer más, que sean sustancialmente diferentes. Si son iguales, si son muy parecidos, se puede tener una elección muy limpia y muy libre, pero no se llega al fondo de la democracia. Entonces, en el 2018 y en el 2024 sí se presentó ante el elector un abanico de posibilidades. Y Andrés Manuel logró lo que él quería. Así que en ese sentido, la conclusión es que fue un éxito, es un sexenio exitoso. Hay una polarización, pues sí, lo extraño hubiera sido que no la hubiera, pero no es la polarización lo importante, sino la no violencia. Esa es porque en los otros cambios también, claro que hubo polarización, nada más imaginemos la caída del porfiriato, pero sobre todo el siglo XIX, liberales y conservadores, estaba la sociedad realmente dividida. Bueno, la sociedad que participaba en política, porque una buena parte de los mexicanos no participó en ninguna aspecto en el 19 y en buena medida en el 20. Ahora sí, en parte porque es una sociedad urbana, es una sociedad que tiene ya comunicación. En los otros siglos, cuando empezaron los cambios, había zonas de México que realmente ni idea tenían de que eran mexicanos, porque ni hablaban español
y lo que sucedía en las alturas del poder era algo que no les atañía. Ahora sí, es otra de las diferencias. En este caso sí se movilizó realmente. Ya hay ciudadanía, antes había súbditos. Esto viene de un concepto de Almond y Verbach cuando hicieron su estudio de la cultura cívica y tomaron a México como uno de los ejemplos, de una estructura política donde dominaba la actitud del súbdito en el ciudadano. Bueno, en el que no era ciudadano realmente. El adulto mexicano no llegaba a ser ciudadano. Ahora sí hay ciudadano, y por eso también tuvo la posibilidad de elegir entre este conjunto de posibilidades, que en el fondo son dos nada más. Siguen siendo los liberales y los conservadores, no más. Pero en el 24, pues había estas candidaturas que sí, formalmente sí es una opción del Movimiento Ciudadano, y el personaje que se presentaba para ser presidente, pero en realidad había dos nada más. Y salió adelante el proyecto tal como lo quería Andrés Manuel. El proyecto de nación que él propuso se reafirmó, y es una reafirmación en todo. Con el concepto es perfecto, es reafirmar lo que ya estaba firme, pero ahora con más fuerza. Entonces, el primero los pobres ganó como idea, no que sea la realidad. De ahí todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero por lo menos la idea, la utopía de primero los pobres sí ganó y sí se reafirmó. Ya ahí hay un cambio que yo considero bien importante y sustantivo. Ahora, también me piden en la pregunta una opinión sobre lo que lleva recorrido este inicio del segundo gobierno de la 4T. Bueno, esta vez al frente de Claudia Sheinbaum. Aquí yo pondría un acento en algo que todavía los críticos, la oposición, no le dan suficiente importancia. Pero el hecho de que un factor central en el triunfo y el sexenio de Andrés Manuel fue el carisma del líder. Tenemos en Andrés Manuel un líder carismático. Definan carisma como se quiera, ya que hay una serie de definiciones que no son compatibles enteramente una con la otra, pero aceptemos que un líder carismático dirigió México por 6 años desde la presidencia. Y lo que es inusitado es que ese líder carismático anunció exactamente el día y la hora en que desaparecería. ¿Cuántos líderes carismáticos en el mundo han desaparecido de esa manera? Los que han desaparecido es o porque los mataron o porque hubo una tragedia. Aquí no. Aquí el líder carismático dijo: yo me voy a las 12 de la noche del día anterior a que Claudia Sheinbaum ya asuma formalmente ante todos los mexicanos su carácter de presidenta. No hay muchos ejemplos de eso. Y como a Andrés Manuel le gustaba enmarcar su ideología, que era el humanismo mexicano, enmarcarlo en la historia, en el pasado. Fíjense que habló poco del futuro. La izquierda antes
la izquierda ortodoxa, tenía sobre todo mucho futuro, no tanto pasado. Iba a venir el socialismo y del socialismo el comunismo y con el comunismo desapareciera el Estado y la humanidad entraría en una etapa completamente diferente. La verdadera historia empezaría entonces. Andrés Manuel no se metió en eso, se fue al pasado para hacer su esquema ideológico y en ese repaso de la historia está el caso del callismo, de el jefe máximo, el que fue siendo presidente, crea, bueno, empieza ya la construcción del PRI, luego en 29 ya fuera de la presidencia se forma el PRI, pero Calle sigue siendo el centro. Y 1930, 30, hasta 1935 desaparece ese. Entonces, teniendo sabiendo qué pasó, Andrés Manuel se cura en salud. Dice, nada de maximatos ni de estas cosas. La democracia mexicana en particular, esta de la 4T, requiere, es indispensable que no haya un jefe máximo. Que hay que darle desde el principio, desde el primer día, todo el poder y toda la legitimidad a quien me suceda, a Claudia Sheinbaum, que era quien él quería que le sucediera. Eso es otra de las, cómo fue maniobrando para dejar a Claudia en donde él quería que se quedara. Pero bueno, el punto es que una vez logrado esto, una vez logrado, él me voy a mi casa allá en Tabasco y no quiero volver a aparecer en público como líder político, ni que me hagan entrevistas, ni nada. No me he muerto, pero en ese sentido, denme por muerto. Es un rasgo de un líder carismático rarísimo, porque como el carisma no se hereda, pues con él se va el carisma y no hay de otra. Empieza una etapa distinta que es la de Claudia. Claudia tiene que seguir profundizando la 4T y administrando un poder que ganó López Obrador. Él fue el que ganó para la 4T el poder. Claudia lo tiene que reafirmar y que reforzar y seguir adelante, pero ya sin ese momento dificilísimo que es el cambio de régimen. Aquí ya está cambiado, ya hay un nuevo régimen. Entonces hay que administrar esta primera etapa del nuevo régimen en donde todavía hay muchas debilidades y muchas promesas que cumplir. Hay un poema de un poeta norteamericano que dice, tengo millas que recorrer y promesas que cumplir. Bueno, pues ese podría ser el lema de Claudia Sheinbaum. Ahora sí, a cumplir promesas y a recorrer millas. Dice, antes de dormir tengo que hacer esto, ¿no? Es el poema, antes de descansar. Esa es la tarea de Claudia Sheinbaum. No es una tarea fácil, pero lo está logrando. Por ejemplo, la división interna la logró remediar. Ebrard está en el gabinete, Monreal está en un puesto de los que a él le gustan, en fin, la posibilidad de una ruptura interna desapareció. Puede venir otra vez, sobre todo cuando se venga el siguiente periodo electoral. Pero Morena en ese momento
y aquí sí hay una crítica, a ver cómo evoluciona en el futuro. Está incorporando un montón de gente. No hay ruptura interna, pero hay un montón de indeseables que entraron a Morena, y eso puede en el futuro llevar a problemas. Hay que vigilarlos, hay que manejar políticamente esto, pero por el momento Morena está compacta y tiene lo que no tuvo López Obrador, que es fantástico. Tiene el control del Ejecutivo, tiene el control del Legislativo, y todo indica que en el Poder Judicial no es que Morena vaya a tener el control, es que ya le quitó el control a lo que quedaba del antiguo régimen en la Suprema Corte y en el Poder Judicial. Eso los liberó y los puso en el juego democrático de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Se le ha criticado, sobre todo en el extranjero. Las críticas nacionales se dan por descontadas. La oposición critica eso, dicen, es el control de Morena del sistema judicial. Pues el juego está muy abierto ahí en el Poder Judicial, y va a entrar eso de elegir a los miembros desde arriba hasta abajo, que no se da en otros sistemas. En ese sentido, se está innovando a escala mundial, y esa innovación conlleva una responsabilidad. No se puede fallar en la construcción del nuevo Poder Judicial mexicano, porque se apostó muy alto, tan alto como eso de que en el mundo no hay otro similar, así como la Constitución de 1917, bueno, que se formula en 16, pues es una innovación. Todavía no llegaban los bolcheviques al poder, y ya estaba esta constitución con esos elementos de transformación social. Bueno, aquí tenemos otra, un poder judicial que no estaba pensado para entrar en temas por la vía electoral. Está muy complejo cómo se va a hacer. Yo creo que va a estar complejo para el ciudadano normal, común y corriente. ¿Y ahora qué hago con tantos nombres y las boletas? Pero bueno, ya nos iremos acostumbrando. El punto es que se rompió el último bastión del antiguo régimen con el cambio en el Poder Judicial, y esto lo está manejando Claudia muy bien. Entonces, hasta ahorita la cosa la lleva bien. El problema, yo no sé si se va a presentar exactamente ahorita que está terminando el año o al reventar el año entrante, que es la relación con Estados Unidos. Andrés Manuel la llevó como un verdadero profesional, haber toreado a Trump, haber ido a la Cueva del León en Washington y haber salido sin un rasguño. Es una hazaña fantástica. En estos momentos, siguiendo al otro vecino norteamericano, que es Canadá, se ve que no saber manejar esto puede salir rasguñadísimo. El liderazgo a Trudeau le está costando pues su capacidad como líder. Hasta ahorita, Claudia se ha mostrado contrastante con Trump. Trump tiene un discurso estridente, Claudia lo tiene calmado, en pleno control, sin mostrar nervios,
quién sabe cómo esté por dentro, pero muestra mucha tranquilidad, mucha calma, mucho control de la situación. Ha expuesto que su objetivo es la defensa de la soberanía. La soberanía, ese es un concepto bien difícil fácil de explicar teóricamente, difícil de llevarlo a la práctica, porque a mi juicio, pero esa es mi opinión, otros tendrán una diferente, la soberanía de México es relativa. No puede ser enteramente soberano teniendo a ese vecino que es hasta ahora la primera potencia del mundo, lo tenemos con una frontera de 3.150 y tantos kilómetros, con una diferencia de poder impresionante en lo militar, ya ni siquiera contamos con eso. Pues, militarmente, que nos den por muertos desde el principio. Económicamente tenemos nuestros problemas porque dependemos de ellos mucho. Entonces, mantener enteramente nuestra soberanía y hacer lo que queremos porque sí, porque sin darle cuenta a nadie, pues no se puede. Hay que estar negociando con Estados Unidos, hay que estar negociando lo de la renovación del tratado, del TEMEC. Y los dos puntos que Trump ha usado mucho, mucho en su favor para generar una opinión positiva en Estados Unidos es atacar a México por lo de los migrantes indocumentados y por el crimen organizado y la exportación de drogas, de que en eso acaba de salir un libro de eh, quien fue un alumno mío hace tiempo, Froilán Enciso, que le titula de Sinaloa para el mundo. Pues sí, las drogas de Sinaloa son para todo el mundo. Es un libro sobre la economía política del narcotráfico. Ahí tenemos un talón de Aquiles enorme. No podemos controlar nuestro crimen organizado. No lo controló Andrés Manuel. El abrazos y no balazos, claro que los abrazos no se refería a que se fueran a abrazar a los narcos o que se fuera, como dijeron, ya saludó a la mamá del Chapo, qué barbaridad, eso es una muestra objetiva de que está con los narcotraficantes. Bueno, cuando la oposición no tiene buenos argumentos, hasta estas cosas estúpidas las usa, pero no se pudo controlar. Hay territorios de México que están controlados por el narco y un Estado-nación que se precia de ser realmente Estado nacional no puede permitir que una parte de su territorio esté controlado por otro poder, y ese es el poder criminal. Entonces ahí, Claudia Sheinbaum va a tener ya un enorme reto, que de por sí es necesario que se tenga el control de sus territorios, aunque no lo pidiera nadie desde fuera. Pero como lo pide Trump y luego amenaza, a veces con una socarronería y jugando con el lenguaje, como jugó con el caso de Canadá, de decirle al primer ministro gobernador, como si estuviera ya pensando en anexarse Canadá como un estado más de la Unión. Era una broma muy pesada la que le hizo. Entonces, está detrás la amenaza de usar su poder duro, y el poder más duro es el poder militar, para enfrentar al narco mexicano en México. Es una mera amenaza, pero pone las cosas muy difíciles. Entonces, al concluir el año y al concluir esta primera parte del gobierno de Claudia, lo ha hecho bien, pero el horizonte está muy negro en relación con Estados Unidos. Y bueno, esa es una visión así un poco
a bote pronto de la pregunta que se me hizo. Muchas gracias, doctor. Pasando a este tema de la llegada de Claudia Sheinbaum, pero en el marco de la importancia de que llegue la primera mujer presidenta, ¿usted cómo analizaría esto? ¿México ya Bueno, estaba preparado para que llegara la primera mujer presidenta? claro que estaba preparado, si no, no estaría ahí. Es que este terreno se fue preparando desde hace tiempo. La aparición de movimientos feministas que fueron muy criticadas, incluso con Andrés Manuel, cuando estas radicales feministas pintarrajearon edificios públicos y esculturas en el Paseo de la Reforma, etcétera. Andrés Manuel eh, fue crítico de eso, pero en realidad es una manifestación de algo que se venía dando de tiempo atrás, que ya estaba maduro, y ya yo creo que no hubo ningún problema con la victoria de Claudia, fue enorme. Quiere decir que sí, sí estaba ya, hasta se le había pasado un poco de madurez, ya estaba maduro México para eso. Ha habido una crítica interna desde hace tiempo del machismo mexicano, ha habido una crítica externa. Se puso durante un tiempo incluso la palabra macho y machismo se asociaba desde el exterior con México, con la rudeza masculina frente a la feminidad, pero eh, esa manifestaciones eh, de crítica al machismo vinieron mucho desde dentro de México y el, esta evolución tomó varias décadas, pero ahorita ya realmente en serio, ¿quién toma el factor de género como una cosa fuera de lo normal, como algo o bueno o malo, pero qué cosa? Nunca habíamos pensado en eso. No, ya lo habíamos pensado. Eh, Quizá la primera gobernadora, es que en los movimientos feministas vienen, a mí me han sorprendido en adentrarme más en Yucatán a principios del siglo XX, qué cantidad de movimientos feministas. Y luego con la Revolución Mexicana vino también papeles protagónicos de mujeres, sobre todo en el aspecto cultural. eh, Se presentaron algunas mujeres realmente eh, como adelantadas a su época. Cuando finalmente se dio el voto a la mujer, ya si Cárdenas lo había pensado en los años 30, pero bueno, hasta Ruiz Cortines se hizo realidad. Tampoco pasó nada, ya nadie que iban a hacer votos para la derecha, que la Iglesia Católica tenía una enorme influencia en las mujeres más que en los hombres y que entonces seguiría un poco el coletazo de la cristiada con el ingreso de las mujeres como votantes. No, no hubo nada de eso. Eh, y la pregunta, ¿está México listo? Claro que sí estaba. Que a muchos, bueno, de cierta edad, les sigue pareciendo un poco extraño, pero yo creo que es yo no veo que eso sea un tema, como dirían en inglés, un issue político. No, hay otras cosas muchísimo más duras de resolver, como es la desigualdad, eh, la, sí, la desigualdad social, eso sí que está México preparado para un sistema de democracia social. Yo creo que todavía no. Ahí sí, pero que sí está preparado para
una presencia de las mujeres desde la presidencia hasta cualquier otro puesto, ya eso ya no es tema. El tema duro es el de la estructura social. Justamente en ese sentido, doctor, ¿cuáles serían los grandes pendientes que usted ve, pues que no pudo terminar? Pues es obvio que no iba a poder con todo el presidente López Obrador. Los grandes pendientes que quedan para Sheinbaum en ese sentido de el cambio que hay de régimen y para afianzarlo ya rumbo a 2030, que es cuando termina el sexenio de Sheinbaum. Yo volvería a insistir en esto último, es en la estructura social, la concentración de la riqueza. No puede haber realmente una sociedad sana cuando tenemos esta concentración tan brutal de la riqueza. Eh, la, los cálculos varían de que si Slim y su familia tienen 100,000 millones de dólares, 110,000, 130,000 millones de dólares, póngale la cifra que quiera. Es que no es sano que una sociedad tenga tal disparidad en la distribución de la riqueza, porque es también una disparidad en la distribución de oportunidades, en la distribución de vivir una vida digna. Si no se tiene el mínimo para de salud, de cierta seguridad de que no va uno a andar penando por cuándo comeré la semana, el día siguiente. Esa parte de la concentración de la riqueza y distribución del ingreso. Eh, y eso nos lleva al gran problema, la reforma fiscal. Esa sí es, esa sí es una nuez dura de partir, porque se diga lo que se diga de que si se tapan ciertas agujeros en el sistema recaudatorio y se obliga a personas como Salinas Pliego a pagar lo que debe de pagar, aunque se le obligue, eso no resuelve. Es que cada día vamos a encontrar más temas de justicia social. Ahora, el de las mujeres, de que a partir de los 63 o 64 años tienen que recibir pensión. Pero ya hoy mismo Sheinbaum habló de a partir de los 60 se espera que llegue el momento y que becas para los estudiantes de secundaria, para los estudiantes de profesional, y ya está lo de la tercera edad, las personas mayores. Es un montón. Y la necesidad urgente de un sistema de salud que realmente se parezca al de Dinamarca, que está todavía muy lejos. Dinamarca está muy lejos para México. Se necesita absorber más recursos de la sociedad, dárselos al Estado para que pueda distribuir en esto, en la educación y en la salud, y en las becas para jóvenes, viejos, mujeres. Es un universo que la justicia mínima está diciendo sí, sí están bien esas becas, aunque yo he oído algunas críticas entre gentes que están en la base de la sociedad que dicen, no, no, a los jóvenes no hay que darles eso porque no se emborrachan y son unos punta de irresponsables. Yo los veo aquí junto a mi casa, ahí están emborrachándose. Bueno, puede que sí, pero en términos generales sí es necesaria una red mínima de seguridad para todos. Entonces, ese es el gran reto. Y en cuanto también durante el sexenio del expresidente López Obrador se implementó esta forma de comunicar, ¿no? Las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional, un fenómeno que pues al parecer es como también lo que mencionaba del carisma, del líder social con carisma, que podría ser hasta único, ¿no? En el mundo. ¿Cómo analiza esto de las conferencias y que la presidenta Claudia Sheinbaum continúe
a su propio estilo, pero continúa con esta forma de comunicar. Perfecto, me parece perfecto. Eso es un sacrificio el que tienen que hacer. En lo personal, ya me imagino, si lo tuviéramos que hacer nosotros, cada uno de nosotros decir, tengo que levantarme bien tempranito, tengo que atender a una reunión con el equivalente al grupo de seguridad, ¿no? Y luego inmediatamente meterme a esa, pues no es, no son muy agresivos los periodistas, pero ya nada más con la variedad de temas que tocan, eh, y realmente tanto Andrés Manuel como Claudia es también muy buena en esto. Se ve que domina, al menos en principio, los temas que le ponen, que si es de justicia, que si es de educación, que si es lo que ocurrió en tal estado, que si la matanza aquí, que el petróleo, que el intercambio comercial, y en todas tiene que ser aprendiz de todo y maestro de nada, porque tiene que estar dominando un abanico de temas 5 días a la semana y tiene que dar respuesta. A veces la respuesta es muy buena. Bueno, eso se lo vamos a pedir al secretario de tal cosa. Eh, y así, vamos a decirle que la semana entrante venga. Pero aunque no lo responda en ese momento y lo posponga para que un responsable ya más cercano al tema le dé contestación a lo que le preguntaron, es buenísima la idea de mantener esto. Sí, es una innovación de Andrés Manuel. Con eso neutralizó a los medios de comunicación formales, la prensa, la radio y la televisión, los neutralizó. Y ya que Ciro Gómez diga esto, que Alarraqui diga aquello, que ya no tiene mayor importancia. El foco, la agenda la pone la mañanera. Y bueno, Claudia, claro que tiene otro estilo. Y el estilo no necesariamente es una cosa secundaria. El estilo es bien importante porque la manera como Andrés Manuel respondía en la mañanera era una forma muy cercana, era como si estuviera hablando al tú por tú con un mexicano normal. Claudia no lo tiene así, es más alejada. No le va a funcionar como le funcionó a Andrés Manuel, pero está muy bien que la mantenga. Es su estilo y hay ciertas cosas irrepetibles. Quizá tendría que hacer una especie de análisis de estos primeros meses de cómo se lleva a cabo la mañanera y encontrar algo que sea más, que le dé más, que sea más cálida en relación a las preguntas y al público que está más allá de la sala esta de Palacio. Pero bueno, pues ahí sí ya es el estilo personal y ahí no hay más que hacer. Pero en principio es un gran esfuerzo, es meritorio que se haya puesto Claudia en ese mismo papel que tan arriesgado que se puso Andrés Manuel y que se vio que sí dio resultado. Entonces, Claudia estaba casi obligada a esto. Pudo haber dicho, no, yo ya no, mi estilo ya no son las mañaneras. Hubiera sido un error enorme, porque todavía no está maduro la 4T, todavía no, apenas está echando raíces. Y a lo mejor siempre será necesaria una mañanera mientras dure la 4T.
Ahora, en ese sentido, doctor, hablaba de que viene un difícil 2025, muchos retos para la presidenta. ¿Usted ve en estos primeros meses de su gobierno que haya algo que ajustar, que haya alguna debilidad que tenga el nuevo gobierno que pueda ajustar para enfrentar pues, 2025 con la llegada de Trump ya en enero, en los primeros días, la elección judicial a mediados y pues todo lo que se vaya acumulando? Pues no, yo lo que veo, y en eso soy optimista, es que se va a administrar bien estos. Los grandes temas ya están presentados, ya están allí, todos. Entonces es administrarlos. Eh, Su equipo de gobierno, bueno, en términos generales, es profesional, no todos, pero bueno, hay sus más y sus menos, eh, pero está funcionando. Eh, no sé qué vaya a hacer con el ejército y con la armada eh, y con la Guardia Nacional. Todavía no me queda claro. Con Andrés Manuel, sí, los puso a trabajar. No que no trabajaran antes, pero trabajaban de una manera distinta a que se les diga el aeropuerto Felipe Ángeles tiene que estar listo tal fecha y eso fue realmente militar la operación. Eh, Desde bien tempranito estaban formaditos por, creo que por compañías, los albañiles, se cantaba el himno nacional y luego vámonos a trabajar, pero todo muy disciplinados, muy en su papel. Ahora no sabemos exactamente cómo vaya a funcionar la relación entre Ejecutivo y sus Fuerzas Armadas. Eh, bueno, es una pequeña incógnita ahí. Muy bien, doctor. Yo sí me gustaría hacer una pregunta que le solemos hacer en esta época del año. ¿Qué le gustaría a usted ver en 2025? ¿Cuál es su deseo políticamente de ver en 2025? Que no se eche a perder lo que está ahorita, porque se recuerdan, eh, bueno, ya tienen la edad para recordarlo, eh, el, eh, pero a lo mejor no, el 2000. ¿Qué edad tenían ustedes en el 2000? No es que sea yo indiscreto, pero quiero ser indiscreto, 7 años. Yo 4. eh, no recuerdan ese momento de Fox en el monumento, en el Ángel de la Independencia, ¿no? Yo sí, porque yo ya tenía mis añitas. Entonces fui al Ángel eh, y bueno, todo era euforia. Claro, los priistas no estaban allí, los priistas estaban en otro lado y muy tristes, pero en general, el público que asistió ahí y la demanda, no nos falles, esa era digamos, el grito fundamental en ese momento, en el 2000, no nos falles, y falló. Y falló en grande. Eh, la, lo que me gustaría es decirle a la 4T, no nos falles. No nos falles porque una falla a estas alturas llevaría a la derecha. A fuerza tendría que derivar en un resurgir y en la posibilidad de volver a un sistema político en donde la derecha lleve la voz cantante. Ya no será la derecha de antes, claro, porque los cambios ya no los puede borrar del todo, pero querría borrar algunos. Y el el eslogan es muy bueno, el eslogan de por el bien de todos, primero los pobres. Y a veces la derecha no se ha dado cuenta de eso,
porque por el bien de todos, incluido la derecha y los ricos y los plutócratas mexicanos, les conviene que la presión social no tenga por dónde, que sí tenga por dónde salir de manera constructiva. Entonces la 4T, que no nos falle, y ahí está un problemón que no hemos tratado ahorita. Bueno, no tratamos un montón de cosas. La corrupción. La corrupción, que es endémica en la historia de México, está todo el tiempo. Y la 4T necesita realmente un cambio en esta área. Ser impermeable a la corrupción. Andrés Manuel logró, creo yo, que en buena medida que esto sea una realidad a nivel alto, pero al nivel del policía, al nivel del servidor público bajo, ahí yo no veo que el espíritu de la 4T haya permeado todavía mucho. Tiene que permear allí. Tiene que crearse un cuerpo de servidores públicos hasta abajo, hasta mero abajo, hasta el señor que recoge la basura. Bueno, en mi caso sí, es muy eficiente en buena medida porque le doy eh, una propina que yo creo que es bastante y eso lo tiene muy eficiente. Pero se trataría de una eficiencia sistémica. Por ejemplo, frente a mi casa hay un árbol que ya se está cayendo, está podrido y va a llevarse un montón de alambres porque están allí. Va uno iba yo a decir a la delegación, no, ahora es a la alcaldía, ¿no? Se pide, oiga, ese árbol hasta se lleva la fotografía, miren nada más, el tronco ya está, sí, se toma nota, no pasa nada. El árbol está ahí, se va a caer cuando se le dé su gana, se va a llevar los alambres. Ese tipo de eficacia cotidiana del sector público, de que si hay algo que se puede arreglar, que está mal, que se haga de manera muy profesional, incluso en eso, en lo de la basura, en lo de el cuidado de las calles, de las cosas mínimas, pero que son parte de la vida cotidiana. Las grandes decisiones, los grandes momentos históricos, pues los vivimos pues son unos cuantos. En cambio, los momentos no históricos cotidianos, donde está el ejercicio del poder al nivel del suelo, literalmente, pues ahí hay que generar una forma que sea contrastante con el pasado, de eficacia, de honradez, y eso requiere tener servidores públicos bien pagados. Y creo que se le ha pasado la mano a la 4T en su austeridad republicana, sobre todo al nivel alto. Eh, eh, no sé, casi se les pide un nivel franciscano. ¿Y de qué va a vivir usted? Pues ya Dios proveerá, ya la 4T proveerá. No, 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 tiene que tener una remuneración adecuada. No la tienen. Pero bueno, ahí está la reforma fiscal. Ya como última pregunta, doctor, ya hablamos como de todo el balance del año, del sexenio del expresidente López Obrador, también los primeros meses de la presidenta Claudia Sheinbaum y estos algunos retos, ¿no? La relación con Estados Unidos, el reto seguridad, lo necesario que es la reforma fiscal, una reforma fiscal progresiva, pero ¿qué de la oposición? Este año vimos un poco su debilitamiento, pues desapareció el PRD, por ejemplo, y también mencionaba al inicio como esto de Movimiento Ciudadano y la figura que fue el candidato Maínez, ¿no? Entonces, el papel de la oposición
¿Cómo lo ve usted? ¿Hay chance de que recupere fuerza o vamos a seguir viendo estas filtraciones en Morena de personajes impresentables? Buena pregunta. Mire, a lo mejor alguien diría que la respuesta que voy a dar no es respuesta, pero el papel de la oposición lo va a jugar Estados Unidos, no los actores internos, son muy chiquitos, están muy pequeñitos los líderes de la oposición actual, pero teniendo un gobierno a la derecha, un populismo de derecha, que es el de Trump, se señala que el obradorismo es populismo. Bueno, depende de cómo lo defina uno, pero está bien, no es, puede ser, pero es de izquierda. Entonces, la oposición le va a venir de fuera. A lo mejor el líder de la oposición es el señor Johnson que viene, el coronel Johnson que viene a ser embajador, no lo sé. Pero sí, está pasando por una etapa difícil la oposición, perdió mucho de su filo ético al mezclarse con el PRI. El PRI le pasó la enfermedad de la corrupción y el PAN no le pasó la enfermedad o la virtud, la vacuna contra la corrupción. Gómez Morín hubiera dicho, bueno, si los panistas nos distinguimos por ser honrados dentro de los límites de el capitalismo y de la economía de mercado y en ese sentido uno diría, pero son muy despegados de las necesidades y de la vida de una clase mayoritaria que viene arrastrando esa posición desde la época colonial. Sí, la revolución liberal del siglo XIX cambió muchas cosas, pero eso no. Es hasta la Revolución Mexicana cuando se mete al corazón del sistema social y dice, bueno, la reforma agraria, bueno, pero ya México no es agrario, es urbano y el, la oposición se hizo también corrupta y que el cártel inmobiliario ahora está dirigiendo el PAN, dice uno, bueno, pues que con su pan se lo coman, ni modo. Eh, esa oposición tendría que sacar de otro lado, como que ya se agotó y quizá el haber, como el jefe Diego logró con Salinas, esta esa relación armónica con el PRI, pero le está pagándolo ahora, porque como señalé hace rato, más bien el PAN se priizó y el PRI no se empanizó, porque los panistas originales eran muy dados a la honradez, a un aparato moral, ético, que los mantenía orgullosos. Era la ética de la clase media, exitosa, urbana. Ya con eso estaban conformes, pero luego se fueron metiendo a situaciones más difíciles y eso les está costando ahora. ¿Cómo van a salir de eso? ¿Dónde están los líderes que despierten la imaginación positiva? No el rencor ni nada, sino algo positivo, que encuentren algo muy, muy positivo que decirle a las clases que están al fondo de la pirámide, a las clases medias y a las clases altas, y que los entusiasme a todos en diferentes grados. Yo no veo que ahorita puedan entusiasmar a nadie. Por eso digo que
La oposición va a venir del norte de nosotros. Pues muchas gracias, doctor, por sus comentarios, por su tiempo, por platicar con nosotros. Le agradecemos muchísimo por este tiempo que se tomó. Quizá una sola cosa más. Sí. Dígame. Viendo a Milei. Milei Claro. no nos riamos de que su perro le habla, ¿eh? Y de que él habla con Dios vía su perro. Bueno, esa es una peculiaridad de, de Milei ahora, sino veamos cómo la derecha puede entusiasmar a una parte sustantiva de la población. Entonces, Morena debe de tener mucho en cuenta eso. No puede abandonar ciertas preocupaciones y peculiaridades eh, de los ciudadanos que los pueden entusiasmar, cosas como las de Milei. Por un lado, Milei ha logrado bajar la inflación, es decir, es un hecho claro, bajó la inflación y de manera dramática. Uno puede decir, bueno, esto lo van a pagar después, pero de momento le da una legitimidad impresionante. No podemos permitir o no deberíamos permitir que la derecha, con cosas como las de Milei, encuentre legitimidad, porque no lo hizo, como es el caso de la Argentina, cuando estaban en el poder los peronistas y el peronismo de izquierda, de derecha, pero sobre todo el de izquierda, no hizo su trabajo. Entonces, está bien que exista mi ley en cierto sentido, porque es un ejemplo de lo que no debemos descuidar aquí. Bueno, ahora sí ya. Muchísimas gracias, doctor, por este comentario también. Y le agradecemos, le mandamos un saludo muy fuerte. Bueno, espero que haya sido útil la conversación. Muchísimo, muchísimo, doctor. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.